Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. En los rincones más oscuros del gobierno de Estados Unidos existe un enigma que realmente ha desconcertado a la humanidad durante décadas, o al menos a aquellas personas que se han aventurado a descubrir qué hay en aquellos papeles desclasificados sobre grandes atrocidades y cosas extrañas que ha hecho su gobierno. En estos papeles aparece el nombre Majestic 12, conocido también como MJ-12, y se dice que sería un grupo secreto compuesto por 12 miembros de la élite que incluye científicos de renombre, altos funcionarios militares y otras personas en el gobierno de Estados Unidos. Majestic 12 estuvo a cargo de estudiar y controlar todo lo que tenía que ver con el fenómeno OVNI, no solo con los aparatos voladores no identificados del cielo, sino también con recuperación de cuerpos muertos y vivos. Pero, ¿qué sabemos realmente de MJ-12? Porque esto es lo que se dice. ¿Qué hay de verdad al respecto? Pues vamos a hablar de su papel en esta conspiración extraterrestre que ya lleva con nosotros durante décadas. La historia se remonta a 1984, cuando un ufólogo llamado Jaime Sandera recibió un rollo de película que contenía un memorándum bastante raro. Este estaba escrito o había sido escrito por un firmante que decía ser Roscoe Hillenkoetter, es decir, el que era en aquel entonces director de la CIA, y según el memorándum era el líder de MJ-12. En este documento, Hillenkoetter informa al entonces presidente Dwight Eisenhower sobre la existencia de MJ-12 y su papel en la investigación de los fenómenos OVNI, tan solo 14 días antes de que Eisenhower asumiera la presidencia en 1952. La creación de MJ-12 se remonta a 1947, un año que realmente era un año crucial en la historia de los ovnis, debido al gran conocido incidente Roswell. Se alega que el presidente Truman aprobó en secreto la creación de esta organización del MJ-12 mediante una orden ejecutiva emitida el 24 de septiembre de 1947. Este grupo, que opera en las sombras y dentro de lo que se ha llamado el Deep State, ¿no?, el estado profundo, pues tenía el poder suficiente y la autoridad para tomar decisiones sobre asuntos relacionados con lo extraterrestre y los ovnis, que ya preocupaban muchísimo antes del propio incidente Roswell, pero ellos lo hacían sin rendir cuentas a nadie, ni a la opinión pública, lo hacían en secreto. Excepto, claro, el presidente de Estados Unidos en persona. Él conocía lo que estaba pasando y lo que hacía el MJ-12. El MJ-12 se mantuvo en secreto hasta 1984, cuando, como os decía, Jaime Sandera recibió ese memorándum, ¿no?, ese rollo de película. Sin embargo, lo más intrigante era el contenido del material. Había un manual conocido como SOM 101. SOM 101, un manual impreso en abril de 1954 y detallaba los procedimientos que tenían que seguir los operativos de los MJ-12 cuando recuperaban naves, seres extraterrestres vivos o muertos. SOM 101 lo detalla al milímetro. Además, enumera 11 grupos de materiales extraterrestres y proporciona códigos y ubicaciones para enviar cada grupo. Era realmente importante ese manual SOM 101. Las ubicaciones de envío reveladas en la tabla de clasificación son igualmente enigmáticas. Las naves espaciales intactas, así como los dispositivos intactos y dañados, eran enviados al Área 51, a la parte S4, donde trabajó Bob Lazar. Luego, fragmentos identificados y no identificados se enviaban también a la S4 de la 51.
Después, seres extraterrestres vivos, conocidos como EVEs, entidades biológicas extraterrestres, se enviaban al departamento OPNAC BBS-01, un área o una base o una parte de la base realmente misteriosa, no se conoce mucho sobre ese lugar. Los EVEs que no estaban vivos, los que habían muerto, sea como sea, los enviaban al área Blue Lab WP61 y los materiales de inteligencia se dirigían al edificio 21KB88. En resumidas cuentas, era el libro del MJ-12 para dirigir a sus operarios cuando ocurría un UFO crash y se recuperaba todo tipo de cosas de estos seres y tecnología. Ahora bien, la parte más intrigante de este manual, SOM 101, era la sección dedicada a OPNAC BBS-01. Esta organización se encargaba de la captura y custodia de seres extraterrestres vivos, pero, claro, ¿qué necesidad había de tener una unidad especializada en la captura y manejo de seres extraterrestres vivos? ¿Y por qué la necesidad de mantenerlos aislados? ¿Y cómo lo hacían? Es que son tantas las preguntas que no podemos llegar a algo en claro. ¿Qué es lo que saben los gobiernos? Porque todo esto se ha desclasificado. Bueno, todo no, varias partes. Y de ahí se va investigando y tirando del hilo de lo que ellos saben. Luego tenemos la IPU, la Interplanetary Phenomenon Unit. Este es otro enigma. Surge a través de este manual, se menciona, pero no se ha encontrado nada en registros oficiales. Es decir, se hizo a través de la FOIA, es decir, la ley de acta de libre información, se solicitó información sobre esto y sobre OPNAC BBS-01 y todo han sido obstáculos burocráticos. La gente que ha podido demandar esto en Estados Unidos no ha recibido respuestas. Siempre pasa algo que mantiene la información en secreto. Otra pista muy intrigante, o hay una relación muy directa entre el gobierno de Estados Unidos y una empresa llamada Bigelow Aerospace, una empresa privada que está involucrada en proyectos clasificados relacionados con lo militar en Estados Unidos, pero también relacionados con investigaciones ovni y extraterrestre. Y viene cuando vemos que hay una especie de transferencia en cuanto a dinero, tecnología entre ambos, el gobierno y Bigelow Aerospace, que acaba como eludiendo todas las leyes de libre información que se intentan ejecutar para extraer información de ellos. Parece que hay un encubrimiento al respecto. A pesar de todos estos enigmas, una cosa está clarísima. Ese manual SOM 101, el MJ-12 o la sección OPNAC BBS-01 y la IPU, todos ellos forman una red de secretos que apuntan a la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos sabe desde hace mucho tiempo que hay ovnis, que hay extraterrestres y que ahora mismo están jugando a tantear la opinión pública. Oh, estamos viendo ovnis, hay que desclasificarlo poco a poco. Sin embargo, David Grush está diciendo lo que ya se sabía con el MJ-12 hace tantos y tantos años. Esto es un encubrimiento masivo. ¿Qué se esconde detrás realmente? ¿Por qué no lo liberan? ¿Qué son estas organizaciones? Y, bueno, porque hay documentación sobre ellas en algunos casos y en otros casos parece que se diluyen en la sombra. Pues bueno, todo un misterio, amigos. Llegados a este punto, como siempre os digo, ahora te toca a ti seguir investigando. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.